tenemos en la esquina o en el extremo noroeste a los compañeros de Galicia. Por un lado está Miriam Carretero y Raúl Fraguela, y no está Lara, que en su lugar está Raúl, que hará las veces de la parte que le tocaba presentar a Lara, y están allí en la Universidad de A Coruña, y son tres de las personas que estuvieron sintetizando, ahora explicaré, este manifiesto y convirtiéndolo en un documento legible, manejable, a partir de un trabajo enorme que luego explicaré. Un poquito más al este, pero seguimos en el norte, en este caso en el norte de Castilla y León, tenemos a Kiko Arribas, a Higinio, que también forma parte, como Maite Archilla, a quien tengo aquí a mi derecha, y yo mismo, de la Universidad de Valladolid, y somos las otras tres personas junto a Lupe Domínguez, que no, bueno, está, pero no está aquí ahora mismo, pero está ahí escuchándonos, quienes entre todos pudimos hacer el trabajo de síntesis del trabajo improbo, que ahora explicaremos, de redacción de este manifiesto del que estamos tan orgullosos. Bueno, sin extenderme mucho más, vamos a pasar a presentar el manifiesto. Manifiesto por una educación activa y al aire libre. Para compensar la vida confinada, digitalizada y sedentaria. Tenemos que desconfinar la educación. Es mejor una educación en 3D que las 2D de las pantallas. Proponemos la proximidad emocional en tiempos de distanciamiento social. Queremos lugares seguros y ambientes saludables. Proponemos una educación activa para poder implicarnos y movernos. Está en nuestras manos dar el paso. Súmate a Redna, enrédate y reconecta. Desenchúfate, reconecta con la naturaleza. ¿Dónde mejor que al aire libre? Vamos a empezar con este vídeo porque yo creo que lo han explicado, o por lo menos al menos lo han transmitido mucho mejor de lo que lo vamos a intentar hacer aquí las personas mayores, que vamos a intentar explicar en qué consiste este manifiesto. Y vamos a pasar vamos a ver. Y pasamos ya, si os parece, a presentar el manifiesto. Sabéis que este manifiesto está colgado en nuestra página web de RedNat. El trabajo está hecho por un montón de personas en aquella época en la que estábamos todos confinados, y como en el documento no quisimos hacer mención a nadie en especial, hoy no queríamos dejar de hacerles estar partícipes de esta sesión, y por tanto, pues una especie de aplauso mudo en la distancia y un abrazo muy grande para Ana, para Ángel, para Bart y para Diana, para Celia, para Daniel, para Darío, para Delia, para Esther, para Guadalupe, para Higinio, para Imanol, para Jesús, para John, para José Javier, para Josep María, para Juan Urbano, Julio, Lara y Laura. Te toca. Lo leo yo. Para María José, para Maite, para la otra María José, para Miguel, para Miriam, para Pablo. para Pablo Luque, para Paz, para Raúl, para Sergio Martín, para Tito. Bueno, para todos ellos, un aplauso muy grande, porque no veáis lo que fue aquel trabajo inicial de redacción de este documento. Aquí veis un poco cómo fue la gestación de ese documento. Os tenéis que retrotraer al mes de marzo, nos vamos todos a casa, y las personas que estamos siempre conectadas con la naturaleza, que intentamos siempre estar al aire libre, nos vemos confinadas durante mucho tiempo.
Eso pues nos da, ya sabéis que el demonio cuando se aburre mata moscas con el rabo, así que en abril ya se empezó a movilizar el personal y empezó a pensar en que había una necesidad de transmitir que estar encerrados nos estaba haciendo ver la necesidad que tenemos de salir fuera y de conectar con el exterior. Sacamos algunos documentos, algunas propuestas para conectar con ese exterior, por ejemplo, desde la ventana, ¿verdad? Y desde esas dinámicas que nos permitían anhelar lo que no podíamos casi ni tocar ni oler. Y a partir de ahí surgió la idea de intentar redactar un manifiesto que representara las ideas principales de nuestra red. En mayo nos pusimos a trabajar, tuvimos varias reuniones de trabajo, como esta que estamos teniendo ahora mismo, en línea, terriblemente en línea, y a partir de esas reuniones empezamos a redactar, también en línea. Trabajamos con unos documentos, seguimos una serie de estrategias para identificar pues, quiénes eran los agentes clave, cuáles eran las ideas principales que queríamos transmitir. Creamos pequeños grupos de trabajo para que se centraran en los temas que cada uno era más expertos, y al final, cuando tuvimos un documento enorme, os podéis imaginar, con tantas ideas, muchas referencias, etcétera, intentamos crear un documento que estuviera a la altura de cualquier persona, es decir, que no fuera ni académico, pero al mismo tiempo tuviera ese background, ese apoyo, ese soporte de rigor de algunas afirmaciones que vamos a hacer ahora y algunas manifestaciones que vamos a demandar en estos minutos, ¿no? A partir de esa síntesis, ahí es donde nos juntamos las personas que estamos hoy presentando el documento, hicimos una redacción final, un trabajo de maquetación, y ahí es donde hicimos la convocatoria para que la gente que estuviera interesada se sumara a este movimiento, ¿no? Ahí es donde en la plataforma abad.org, pues bueno, ahora mismo somos 1.308 personas, bueno, ahora mismo, en el momento de la captura de esta imagen, y como dicen, pues vamos a ver si somos capaces de llegar a los 2.000, seguro. Después de este seminario no me cabe la menor duda de que pasaremos de los 2.000. Ya podéis ir corriendo la voz para suscribir este manifiesto, porque es muy importante que se haga notar la importancia que tiene esta educación al aire libre, activa y saludable, ¿verdad? Y luego a partir de junio pensábamos de verdad que en junio iba a haber una vuelta a las aulas. Nos dimos prisa en redactar este documento para que cuando se volviera a las aulas tuviéramos un documento de referencia, pero las aulas no se abrieron y llegó el verano. Y entonces, bueno, pues hicimos un trabajo de redifusión en septiembre, cuando ya a finales de agosto se planteó que el colegio y los institutos iban a volver a funcionar. Y bueno, esa historia es la que os vamos a contar a partir de ahora. ¿Qué pretendíamos con este manifiesto? Pues principalmente estas tres ideas. En primer lugar, que a través del manifiesto se promoviera de una manera clara la educación activa y al aire libre. En esos dos conceptos que luego vamos a ir desarrollando de manera pormenorizada, pero que están muy relacionados con que ese espacio al aire libre es un espacio seguro y saludable. Está más que claro y lo tenemos más que seguro, pero no sé, hay cosas que no nos dejan avanzar. En segundo lugar, intentar compensar esa vida confinada, digitalizada y sedentaria que ya teníamos antes de que llegara la pandemia, pero que se agudizó de una manera radical cuando nos mandaron a todos a casa, ¿verdad? Entonces, tenemos que intentar compensar, tenemos que buscar ese equilibrio en esa balanza, que de algún modo esta vida urbanizada, etcétera, se compense con una vida activa de conexión con el aire libre y con la naturaleza, como ponemos ahí, tanto antes como durante, como ahora después del COVID, ¿no? No sabemos lo que nos deparará en los años que nos vienen. Y por último, mejorar las condiciones laborales del profesorado, que se ve con tantas dudas, con tantas incertidumbres a la hora de enfrentarse a hacer educación al aire libre. Esas dificultades, los que ya hemos dado paso y estamos convencidos de ello, son las que queremos intentar limar. Y para eso está la red, ¿no? Para darnos apoyo, como vamos a ir viendo a continuación. Bueno, y lo que queríamos entonces era ver un poquito cómo desconfinar esa educación, ¿no? Veníamos, como comentaba Darío, de un sistema educativo confinado, y al llegar
a junio teníamos la ilusión, la esperanza de volver a sacar esas aulas fuera, ¿no? De lo que era de casa, volver a la escuela, volver a esa relación. Y se nos planteaban ciertas medidas sanitarias regidas un poco por esa normativa que nos habían dado, ¿no? Las entidades sanitarias, en la que verdaderamente había que seguir unos protocolos, como pudieran ser las mascarillas, la distancia, los geles hidroalcohólicos. No se sabía muy bien si los espacios cerrados o el contacto con superficies, ¿no? En un principio, en aquel momento, parecía que era todo el contagio, pero lo que sí había claro era que en espacios bien ventilados y al aire libre se consideraban como espacios más seguros. Los que tuvimos la suerte de en junio y julio trabajar con actividades en el ámbito no formal, vimos que las actividades al aire libre funcionaban. Era un empuje hacia una educación holística y mucho más humana que tanto se promueve en los currículum y que nos daban la oportunidad para no volver a confinar a los niños y a meterles dentro, ¿no? Y un poco compensar todo eso que habían perdido con ese confinamiento, no solo el contacto con sus compañeros, no solo posibles habilidades comunicativas o coordinativas o de movimiento, que también nos dimos cuenta que se habían mermado, sino que faltaba un contacto con el exterior, con la naturaleza. Y por otro lado, un deseo, ¿no? Un anhelo. Entonces, claro, comenzó el curso y nos volvemos a encontrar con aulas totalmente cerradas, hasta el punto que hablabas con direcciones provinciales de educación y les planteabas estas otras opciones de poder sacar el aula afuera, de que los educadores consiguieran dar sus clases en espacios abiertos, en plazas, en jardines, en parques cercanos al centro educativo, y desde la dirección provincial comentan que no, que las escuelas tienen que ser como búnkers, que ni se entra ni se sale, ¿no? Entonces perdemos precisamente lo que las medidas sanitarias nos dicen del aire libre como espacio seguro, como nuestro espacio de trabajo, de fomentar esa educación que necesitaba desconfinarse. Sí, pues efectivamente, viniendo de ese confinamiento, se intensificó, se enfatizó lo que ya venía siendo una tendencia en educación y también fuera de ella, ¿no? En las casas y en los tiempos de ocio de los niños, de las niñas, la utilización de las pantallas, ¿no? Como algo muy usual y cada vez más. Entonces, lo que se planteaba, o lo que planteamos en el manifiesto, es el efecto compensador de los espacios al aire libre frente a esta educación tan virtual en una pantalla, ¿no? Pues esa educación en 3D, en 3 dimensiones, que supone el estar al aire libre. Además, la ciencia pues ya ha demostrado con evidencias claras que tiene muchos beneficios el estar en espacios al aire libre, especialmente en esos espacios que son verdes o naturales, pero bueno, en general los espacios al aire libre. Estos beneficios abarcan desde mejoras cognitivas, ¿no? Como podrían ser pues, la función restauradora de la atención, el aumento de la resiliencia y otras muchas. Mejora también aspectos de salud, como la salud visual. Mejora o favorece, favorece el movimiento, ¿no? De todo aquel que está en espacios al aire libre. Ya adolecían los alumnos y las alumnas de movimiento antes del confinamiento y con el confinamiento todavía más. Entonces es algo que ahora mismo debería ser una prioridad y un derecho fundamental, ¿no? El que alumnos y alumnas pudiesen moverse. Por otra parte, esta educación al aire libre permite vincular al alumnado con su entorno más cercano, ¿no? Y de este modo favorece el aprendizaje a través de la experiencia directa con ese entorno cercano y facilita la interconexión también de diferentes saberes, ¿no? Que es algo que está muy presente cada vez más en educación. Entonces, por todo esto, consideramos que es fundamental el aprendizaje en 3 dimensiones como ese efecto, ya digo, compensador que necesitamos frente a esa educación tan virtual en 2 dimensiones.
No te escuchamos, Kiko. El micro. En una tercera parte del manifiesto quisimos poner en valor la importancia de la proximidad emocional en esos tiempos que nos tocaba vivir de distanciamiento social, ¿no? Y entonces decidimos hablar de emociones, de lo que sentíamos y sobre todo de lo que la naturaleza nos podía aportar en este proceso tan emocional como es lo educativo y es lo social. Entonces encontramos la naturaleza como un espacio, aparte de aprendizaje, como han reforzado mis compañeras, como un lugar de interacción. La interacción con el medio es un lugar privilegiado para el conocimiento de uno mismo, como se está poniendo ahora mismo en valor, y como el encuentro de uno mismo ante situaciones de confinamiento, de incertidumbre, y también un encuentro con los demás. Y de ahí, pues, valorar el efecto compensatorio que está suponiendo en estos tiempos el poder acudir a la naturaleza, como decía Álvaro y como hemos comentado todos, para poder compensar las restricciones que la pandemia nos estaba suponiendo, ¿no? En este sentido, nos parece también oportuno el decir que la actividad física en la naturaleza es una actividad esencial y como ella debería considerarse, ¿no? y darse la importancia que debe tener para el desarrollo adecuado de las personas de diferente tipología. Yo particularmente este año he utilizado un término que denomino caminata o paseo dialógico por la naturaleza, que he utilizado incluso tutorías con mi alumnado al aire libre para compartir cosas y encuentros con amigos encima de una bicicleta para ser capaz de encontrarnos en espacios saludables y aprovechar una conversación en un entorno agradable y haciendo actividad física. Por otro lado, los tiempos que tenemos son tiempos de profunda incertidumbre, sensación de riesgo permanente y de miedo permanente. Estas palabras son palabras que en nuestro ámbito, en el ámbito de las actividades en la naturaleza, están muy presentes, pero no siempre desde el punto de vista negativo, también desde el punto de vista de la oportunidad, ¿no? La incertidumbre en el medio nos proporciona un montón de posibilidades de bagaje motriz, de toma de decisiones, de autonomía, de vivencias sensoriales, y el riesgo tomado pedagógicamente nos ayuda a crecer, a aprender, a ser autónomos, a confiar en nosotros, a confiar en los demás. Con lo cual, creo que es importante trabajar, independientemente de protocolos y prohibiciones, en una cultura de la responsabilidad donde todas estas cosas puedan ser favorecedoras de aprendizajes, y para ello la naturaleza es una gran maestra, sin ninguna duda. Por otro lado, también en conexión con lo que ha dicho Miriam sobre los diferentes saberes, del concepto de la naturaleza de nuestro compañero Alfredo Miguel, hemos querido pasar a un concepto más amplio, de escuela-naturaleza, abriendo las puertas a la escuela a un entorno nuevo, que no es nuevo ni mucho menos, no es nuevo para nosotros, ni es nuevo para la pedagogía contemporánea, pero es un modelo a reivindicar, donde, como podéis ver en la imagen de abajo, unos niños están haciendo dibujo en un parque próximo a su cole, ¿no? Es el cole Ayude Morer de Valladolid, que por suerte en la ciudad de Valladolid hemos tenido la suerte de que muchos colegios han aprovechado precisamente la oportunidad que nadie les ha negado para poder salir fuera. En ese parque se puede trabajar cuestiones relacionadas con los árboles que vemos enfrente, desarrollar la motricidad de forma más amplia, poder hacer orientación e incluso poder tener ese espacio como referencia para el propio ocio familiar y con amigos. Y por otro lado, también desde el punto de vista emocional, creemos que en todo este momento ha habido colectivos especialmente perjudicados, a los cuales no llamamos vulnerables, sino llamamos vulnerados, porque la propia situación pandémica y las propias decisiones muchas veces políticas, educativas, han hecho que haya colectivos que estén sufriendo estas consecuencias de estar encerrados y de que su movilidad no se produzca y su contacto con la naturaleza. En este sentido, nos acordamos de personas mayores, especialmente las personas institucionalizadas, los niños, que fueron los que más tardaron en el confinamiento en poder salir al aire libre, los jóvenes y su necesidad de movimiento y de interacción, y las personas con determinadas situaciones como problemas de salud mental que la naturaleza tanto les puede aportar y que nosotros creo que tenemos el deber de poder facilitarlo. Entonces, la conexión física, social y emocional nos parece esencial y la naturaleza nos puede aportar mucho en ello. Pues en un cuarto punto del manifiesto, fuimos un paso más allá de lo que ya se comentó en el primero, con respecto a lo que comentaba Maite sobre la salud desde el punto de vista de la pandemia, y quisimos hablar de la naturaleza y el aire libre como un lugar seguro, sobre todo como contrapartida a la desconfianza que muchas de las personas tienen a sacar, sobre todo desde el punto de vista educativo, a sus grupos al exterior.
Entonces aquí planteábamos que el aire libre y la naturaleza son entornos seguros, no solo por las ventajas que tiene para la salud el estar al aire libre, luego hablaremos también de las implicaciones que tiene para la actividad física, sino porque a través de la actitud, de la comprensión y de la confianza de docentes y de centros se pueden convertir en espacios privilegiados de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que hay muchas excusas. Lo hemos visto además cuando todo estaba recomendando que fuéramos al aire libre y que la distancia social y que el coronavirus pues de repente funcionaba mucho peor si estábamos al aire libre. Aún así los centros en su mayoría, y salvo excepciones, se blindaron. Y entendemos que parte de esa desconfianza ya venía de atrás. Como dijo muchas veces Darío, lo comenta, ya estábamos confinados antes de la pandemia. Lo que pasa que no le llamábamos confinamiento, pero la gente ya estaba metida en casa y los coles ya estaban suficientemente blindados. Entonces, desde la REFNAC se estaban desarrollando y se siguen desarrollando todavía estrategias para intentar que esa percepción de seguridad en el entorno natural pues que se pueda un poco conseguir a través de la formación. Nos sentiremos seguros en la naturaleza cuando sepamos cómo afrontar el riesgo desde el punto de vista de la gestión de los docentes. Y por eso hay una línea que tenéis ahí de gestión de la seguridad y del riesgo. Tenemos que saber hacer una evaluación del riesgo si queremos salir con seguridad con el alumnado. También cómo se hace un consentimiento informado. No es suficiente con una autorización. Cada vez a nivel de responsabilidad civil pues tenemos más demandas de la sociedad. Entonces también tenemos que estar cubiertos en ese sentido. También el saber manejarlos con las condiciones meteorológicas. Aquí es curioso que en Galicia siempre nos quejamos de que llueve mucho y con eso ya damos por sentado cualquier tipo de intento de salida al medio natural o incluso al recreo, ¿no? Los niños están dispuestos a mojarse, pero los profesores no tanto. Entonces, también esa gestión de las condiciones distintas climatológicas es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Y también, pues, aspectos básicos como de equipamiento individual, equipamiento mínimo para llevar con un grupo, etcétera. Es decir, tener recursos para saber pues, con cuánta gente tenemos que salir en función de la edad, qué ratio es la más adecuada. Todo eso es información que es necesaria para que la gente diga sí, el ambiente natural es seguro y tenemos que avanzar en él. Y luego también profundizar un poco en los recursos al aire libre para la promoción de la salud, como por ejemplo los desplazamientos, ahora más movimiento sostenible, todo lo que supone que vayamos caminando en bicicleta o por otro tipo de medios naturales al centro de estudios, al trabajo, etcétera, son líneas que confluyen con estar al aire libre, con más práctica de actividad física, etcétera. Y es algo que también tiene que ver con el nuevo concepto que por fin ahora parece que la LOMLOE en su disposición adicional, creo que es la 46, ya habla por fin para todo el territorio pues de la promoción de centros de vida activa y que los centros educativos tienen que ser promotores de vida activa y consideramos que ahí el aire libre y el contacto con el medio natural es una de las principales bazas que tienen los centros para favorecer esa vida activa. Ahí también la renaturalización de los patios escolares, la modificación de los espacios educativos para que sean un poco más naturales, que en algunos casos supone volver a como estaban, porque hubo una época ahí donde todo se asfaltaba y ahora estamos volviendo a repensar los patios, ¿no? También proyectos que sean interdisciplinares, porque los proyectos de centros activos o de vida activa tienen que ver con que todas las áreas y toda la comunidad educativa funcione, ¿no? Incluso pensamos en estrategias como aprendizaje y servicio, como una forma de abrir el centro al entorno y de que ese entorno lo dejemos entrar de alguna manera también al centro educativo. Y luego también como metodología, que hablaremos en el siguiente punto, hablamos también un poco más, pero ciertos modelos de educación a través de la aventura, a través del reto, modelos activos que no son ni mucho menos actuales ni modernos, sino que llevamos casi 2 siglos diciendo que hay que ir a esos modelos y los currículos así lo indican, pero que realmente no damos el salto, salvo excepciones, pues el hecho de abrir la metodología al alumnado y que el alumnado tenga un papel protagonista es mucho más fácil cuando estás en un entorno abierto, en un entorno donde están cómodos y donde las jerarquías pues, son algo distintas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aprendizaje a través de la experiencia, como hace mucho que existe, pero realmente no se está desarrollando. Y eso se relaciona con el siguiente punto. Aquí ya hablamos de una educación activa en un doble
en un doble sentido. Activa a nivel metodológico, a nivel de implicación, y activa a nivel física de movimiento. Entonces, enlazando con lo anterior, hablamos de metodologías activas y creemos que el entorno del centro es un espacio que tiene que ser explorado, que tiene que ser ocupado y que tiene que ser una parte más del contexto educativo de los centros escolares, más allá del propio recinto escolar. Eso favorece que sea un aprendizaje contextualizado y también que el significado de los aprendizajes vaya más allá de la jornada lectiva. El sector extraescolar muchas veces no está suficientemente aprovechado, por así decirlo, en el entorno educativo, y hay muchas actividades que pueden enlazar lo que aprenden por las mañanas en horario lectivo con lo que aprenden por las tardes en el horario extraescolar, y el aire libre y el entorno natural puede ser un enlace muy interesante en ese sentido. Y muchas veces son compartimentos estancos, y otra de las cosas que tenemos como referencia en el manifiesto es esa relación que el espacio, para que el aprendizaje sea motivador y sea significativo, tiene mucho que ver con espacios próximos y contextos próximos a lo que el alumno conoce. Y nos sorprende en muchos casos que el nivel de desconocimiento que tiene el alumnado de patrimonio natural y paisajístico en su entorno más cercano. Muchas veces conocen más los turistas que los propios alumnos, y de elementos con muchísimo valor, y es porque no se hace ese contacto desde el centro educativo. Y la segunda parte sería ya la parte de activo desde la perspectiva del movimiento. Llevamos mucho tiempo intentando encontrar cuál es el elemento clave para que la gente se mueva. Han hecho pruebas de todo tipo, si programas de salud, si programas deportivos, si promoción de la vida activa. Y estar al aire libre es lo que más claramente se relaciona con que la gente se mueva, especialmente a la infancia, pero también los adultos. Cuanto más tiempo se está al aire libre, más movimiento, más actividad física, y entonces es un primer referente muy importante. Es decir, si los niños, si los adultos estamos dentro, nos vamos a mover menos. Y además que hay otros muchos estudios que dicen que aunque hagamos actividad física dentro, en gimnasios, etcétera, el efecto realmente compensatorio de otras muchas cosas no se consigue. Y en el caso de la infancia, especialmente llamativo que estamos muy lejos de alcanzar las recomendaciones mínimas de actividad física que dicen las agencias de salud que deberíamos tener. Y sin embargo, estando al aire libre, sí que se consigue estar muy cerca de esas recomendaciones. Los niños que tienen acceso a ese aire libre, pues están más cerca de conseguir las recomendaciones. Y luego hablamos un poco de la función compensatoria frente a las TICs, que ya habló Miriam en el punto 2, también como elemento de atención, porque muchas veces el profesorado tenemos problemas para que el alumnado infantil, de primaria y de secundaria mínimamente pueda mantener la atención, también a nivel universitario. Y claro, si vemos los horarios y el tiempo que tienen que estar parados, es lógico que esa atención pues, no se concentre tanto. Y los estudios dicen que si los niños están al aire libre, esa función compensatoria hace que después pueden estar concentrados, pueden estar más motivados. Entonces es otro elemento. Y por supuesto, con respecto al sedentarismo, pues ya lo hemos comentado. Y luego también, brevemente, siempre en el manifiesto tiene la palabra riesgo, reto, un elemento, una presencia importante, porque las actividades de riesgo, el juego de riesgo, sobre todo en el contexto educativo, se toma con mucho recelo. Es decir, vale, riesgo si nos decís que es educativo, que aprendizaje, etcétera, pues que lo hagan en familia, pero tenemos como docentes también cierta responsabilidad en asumir esos riesgos, y hay mucha investigación que dice que los niños que hacen este tipo de actividades se lesionan menos, tienen más autonomía, tienen una mejor autoestima, tienen una mayor autoestima física también, y su capacidad coordinativa, etcétera, es mayor. Es decir, las ventajas de realizar actividades de riesgo, evidentemente controladas, tienen muchísimas ventajas frente a los riesgos realmente de que haya las lesiones que siempre ponemos como argumento para no hacerlas, ¿no? Sobre todo desde el ámbito educativo. Y bueno, pues en todo esto, pues todos podemos poner nuestro granito de arena, o casi como decimos en la red, pues tejer uno de los filamentos de esta red, ¿no? Esta red que normalmente una red de profesionales como esta, una red que además es internivelar, es una red que
en la que estamos maestras de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de ciclos formativos de la universidad, profesionales de las empresas, del ámbito federativo, es decir, una red horizontal para interconectarnos, pero que sentimos de verdad, los que estamos en esta red, que además es una red para sustentarnos, para protegernos, para darnos soporte y para darnos confianza, como esa red del circo, ¿verdad? Que permite que se hagan acrobacias a gran altura, pues esto es lo que estamos intentando, hacer acrobacias en altura, ¿no? Y asumir riesgos y luchar por lo que queremos. Entonces, de lo que nos hemos dado cuenta es de que si no estamos todos juntos, es muy difícil que consigamos cosas. Sí que es cierto que aquí en la red hay personas que consiguen cosas maravillosas en sus centros y esa suerte que tiene ese entorno, ¿verdad? Pues esos alumnos y esas alumnas que están con ellos, esas familias, pero creemos que esto tiene que ampliarse, ¿verdad? Y esa es la conexión. Un trabajo en red, pero que parte del trabajo individual. Es decir, que ahora nos tendríamos que plantear pues, las 60 y pico personas que estamos hoy juntos a través de la otra red, ¿verdad? De la web. Pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer para que esto empiece a cambiar poco a poco, ¿no? Nos hemos dado cuenta que a nada que empezamos a movernos y contamos a los demás lo que hacemos, el movimiento ya va siendo imparable, ¿no? De verdad pensábamos, igual éramos muy ingenuos, cuando estábamos confinados en aquella época, que este era el momento de demandar, de reclamar, de reivindicar el espacio al aire libre, la naturaleza como lugar educativo en todos los sentidos, en la familia, en el ámbito extraescolar, pero por supuesto en la escuela, en la educación formal. Y nos hemos llevado un buen chasco. Es decir, hemos empezado el curso de manera mayoritaria en sentido completamente opuesto. Ha sido realmente duro para nosotros tener que admitir que la sociedad, el sistema educativo va en otra dirección. Y tenemos que darle un empujón entre todos los que estamos convencidos para conseguir que haya un cambio. Pues ¿cómo? Pues ahí veis en esta imagen esa representación en red de los ámbitos que entendemos que pueden dar un paso, ¿no? Empezamos con la educación primaria e infantil, desde las escuelas de 0 a 3, por supuesto, en secundaria con los adolescentes que tan duramente están sufriendo este batacazo, porque además son los que creemos que son capaces de hacerse con todo, porque ya son más mayores, ¿verdad? Y han perdido esa conexión con sus amigos, en la formación del profesorado para dar herramientas a los nuevos docentes y en la formación permanente para que los que ya son docentes encuentren un apoyo. Ahí tenemos algunos ejemplos como en el CEP de Aracena y en Huelva, que gracias a que Lupe está ahí de asesora, pues ha estado generando movimiento y proyectos de apertura de los centros al aire libre, aprovechando sus entornos y bueno, pues que va dando sus frutos. Las familias, conectar con las familias, dar ese paso, conectar lo que hacemos. Ya sabéis que la educación tiene un efecto compensador, ¿no? De lo que no pueden hacer en familia, intentarlo hacer en el cole, pero también nosotros tenemos que hacer que en las familias se produzcan cambios. Las federaciones de profesionales, las entidades públicas que tienen algo que decir. Nosotros aquí estamos sufriendo decisiones de las entidades públicas, que son las gestoras del sistema educativo formal, público. Y son las que deciden qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y claro, necesitamos su ayuda. Al menos que nos presten oído para que vean que salir a la naturaleza no es pasar un recreo donde a los chicos les perdemos el control y donde los niños no van a poder adoptar las medidas. Es que no es así. Los que trabajamos en el aire libre habitualmente y educamos al aire libre sabemos que esto no es así y que se cumplen exactamente las mismas medidas, pero encima con la ventaja de no tener que estar atornillados en un pupitre, en algunos casos detrás de una mampara transparente y sin poder relacionarse prácticamente. Tenemos que dar un paso en ese sentido. Y luego los equipos directivos, que son los que están entre la espada y la pared, realmente, los que más sufren todo esto, porque incluso aun estando convencidos de ello,
se sienten responsables de lo que pueda suceder y bueno, y estamos orgullosos de que efectivamente la educación, el sistema educativo ha sido un lugar seguro en época de pandemia. Creemos, a pies juntillas, de que lo habría sido más todavía si hubiéramos podido salir un poquito más fuera. Y bueno, los medios de comunicación, por último, que son los que realmente nos tienen que ayudar. Nosotros intentar trabajar con ellos y ellos con nosotros para transmitir esta idea, que no somos unos locos, que no somos unos irresponsables, que queremos seguir en la misma línea que se está planteando, pero en el espacio más seguro posible, al menos en este sentido. Y por eso os combinamos, digamos, a trabajar en este movimiento, ¿no? Hemos utilizado el símbolo, el mensaje de la salida de emergencia, ¿no? Porque cuando estamos en un momento de emergencia sanitaria, de emergencia climática, de emergencia ante la biodiversidad, estamos ante un cambio global que nos está afectando en todos los ámbitos de la vida, ya lo estáis viendo. Esto cuando se estaba redactando probablemente no éramos ni nada conscientes de, por ejemplo, el impacto brutal que iba a tener sobre la vida de las familias, a nivel de pérdida de empleo, bueno, es una barbaridad, ¿no? Entonces, en eso tenemos que todos ponernos en marcha. Y creo, o creemos, vamos, todos, que poder educar desde el aire libre va a hacer más fácil todo esto, ¿no? Y como decía este niño, pues desenchufa y reconéctate, ¿eh? Bueno, aquí tenéis las conexiones que nosotros establecemos. Ya sabéis que ahora redes sociales son lo que nos está salvando. Antes era el teléfono, antes del teléfono sería el tantán o el telégrafo, y ahora pues son las redes sociales. Y es lo que nos está permitiendo conectarnos. Vamos a aprovechar eso para estar conectados. Fijaros qué suerte tan grande de poder contar con personas del otro lado del charco, que de otro modo nunca jamás podrían haber estado en el seminario de REFNAT, ¿no? Es una oportunidad enorme. Pero es una desventaja y la única manera de compensar esto es que ahora cuando vayamos pasando estos días del seminario nos vayamos a nuestro trabajo diciendo esto hay que intentarlo cambiar y vamos a intentar convencer a las personas que tenemos aquí cerca. Muchísimas gracias.